Vamos a hablar en esta ocasión de la segunda parte de la charlita de diabetes mellitus. Nos vamos a centrar en esta parte, en esta segunda parte, en lo que es la evaluación y en el tratamiento de la diabetes, tratando también de ver si lo podemos simplificar un poquito. Ya hablamos previamente de el diagnóstico de diabetes. Nos vamos a centrar en ese diagnóstico inicial. O sea que ya vamos a tener un paciente con diagnóstico de diabetes que tendremos que evaluarlo inicialmente con una historia clínica completa, que la historia clínica tiene que incluir sí o sí, y no nos tenemos que saltear, la presencia de síntomas típicos o no, una historia nutricional para evaluar hábitos alimenticios y en qué vamos a tener que optimizar aquí, qué tipo de actividad física tiene el paciente, si tiene o no tiene factores de riesgo cardiovascular independientes. Ya sabemos que la diabetes tipo 2 como factor de riesgo cardiovascular independiente no, no es un factor de riesgo cardiovascular. Sí, todo lo que está asociado a la diabetes tipo 2, como la hipertensión, ¿no?, el tabaquismo, el sedentarismo. Si tiene o no tiene complicaciones relacionadas a la diabetes, ya sean agudas o bien crónicas, como habíamos hablado de las complicaciones micro y macrovasculares y el riesgo cardiovascular propio de la diabetes tipo 1 o de la prediabetes. Si tenemos historia familiar de diabetes, qué tipo de diabetes tienen y si tienen o no tienen signos de cetoacidosis diabética o estados hiperosmolares hiperglucémicos presentes al momento del diagnóstico o si se diagnosticó a partir de alguno de estos dos cuadros. En cuanto al laboratorio, siempre tendremos que tener un perfil metabólico general, y si no se realizó en los últimos 3 meses, solicitarle una hemoglobina glicosilada. Tener en cuenta que la hemoglobina glicosilada es el promedio de glucemias, o nos va a hablar del promedio de glucemias de los últimos 3 meses. Cuando tenemos por encima de 6,5%, tendríamos que determinarlo como un valor alterado. Por otro lado, también tendremos que tener en cuenta el perfil lipídico, el hepatograma, la función renal, si tienen o no tienen albuminuria estos pacientes, en búsqueda de complicaciones micro y macrovasculares, especialmente lo que es nefropatía diabética. Y también tendremos que medir periódicamente algunas otras cuestiones, sobre todo en lo que es diabetes tipo 1, algunas otras cuestiones autoinmunes como una medición de perfil tiroideo y de enfermedad celíaca, porque suelen estar muy asociadas, ¿no? En lo que respecta a los anticuerpos, no siempre tendrían que dosarse. Recuerden que esto va a depender del tipo de diabetes que tengamos y nos sirven más que nada para el diagnóstico. No suele hacerse de manera seriada, excepto en pacientes que tengamos altísimas sospechas de diabetes tipo 1, que no lo hayamos podido diagnosticar, en los cuales no tengamos anticuerpos circulantes todavía, pero la sospecha siga. Y el péptido C en caso de distinguir entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Recuerden que en la diabetes tipo 1 el péptido C está abolido, tenemos menos de 200, y en la diabetes tipo 2 suele estar elevado, más de 600. Una vez hecha la evaluación inicial, y en especial, digamos, en diabetes tipo 2 y prediabetes, tendremos que enfocar todos los esfuerzos a preservar eh, o bien retrasar el desarrollo de la diabetes florida. Y esto es debido básicamente a dos cuestiones fundamentales. Primero, que la prediabetes de por sí es factor de riesgo cardiovascular per se, por lo que la morbilidad asociada es muy importante, no así como la diabetes tipo 2, que se tendría que tener en cuenta. Y dos, porque puede detenerse la progresión de la destrucción de todo lo que es el islote, con todas medidas precoces que apunten básicamente el estilo de vida. Entonces, tener en cuenta que ya sea en diabetes tipo 2 o en prediabetes, podemos preservar al máximo la función de las células beta, previniendo el retraso o retrasando, mejor dicho, las complicaciones y riesgo cardiovascular, disminuyendo el costo de salud y eventualmente aumentando la sobrevida o la sobrevida libre de enfermedad, tanto de enfermedad diabética como de enfermedad cardiovascular, que es la principal fuente, digamos, de mortalidad de estos pacientes. Ya tengo un paciente con prediabetes o con signos clínicos de resistencia a la insulina, que recuerden
que eran todo lo que tenía que ver con obesidad, con dislipemia y con signos clínicos como la acantosis, como los acrocordomas, como el hambre permanente, los trastornos menstruales, el hígado graso, los trastornos de la piel, o bien tenemos antecedentes familiares, síndrome de ovario poliquístico y demás. Pero bueno, ya tenemos este paciente con prediabetes, signos clínicos de resistencia a la insulina, o bueno, estimamos un riesgo de padecer la enfermedad, ¿no? Tendremos que aplicar una serie de medidas para evitar esta progresión que hablamos primero, y la que está más ampliamente demostrada son los cambios en el estilo de vida, no el tratamiento farmacológico, sino los cambios en el estilo de vida, y que es es la más efectiva de las medidas para evitar la progresión a diabetes florida o a complicaciones. O sea que los cambios en el estilo de vida son la principal. ¿Cuáles son los cambios del estilo de vida? Primero, la reducción del 7% del peso corporal al momento del diagnóstico. Esto es fundamental, ¿no? Y tiene que ser un objetivo que inicialmente en pacientes con reciente diagnóstico y signos clínicos de diabetes, o sea, muy sintomáticos, tiene que ser en 3 meses, y si no se puede llevar un año, a cabo en un año. Optimizar la actividad física, estos son 150 minutos semanales divididos en varias sesiones, y de las cuales 75 minutos, más o menos la mitad, digamos, tendría que ser aeróbico. A ver, esto tiene que estar por lo menos en 3 o 4 veces a la semana, no es porque, bueno, este paciente no hizo nada durante la semana y en un sábado se clava 150 minutos. Bueno, eso no es beneficioso para nada. Tendría que ser dividido a lo largo de la semana, por lo menos en 3 sesiones. Los factores nutricionales también están más que demostrados, el cambio en el hábito nutricional. Para esto hay muchos tipos de dietas o de planes dietarios ampliamente descriptos. La Mediterránea y la dieta DASH son los más estudiados. Actualmente la alimentación basada en plantas, los plant-based, eh, están en auge, no en práctica, digamos, que sí lo está, sino en auge de beneficios, porque no solamente ayuda en eso, pero es básicamente alimentos a base integral. De esto, si quieren, eventualmente charlamos, porque hay mucho para hablar de lo que, lo que es ABP, yo del cual soy usuario. El cese tabáquico y, bueno, y obviamente programas específicos políticos, ¿no? Bien, cuando estas medidas son refractarias o vemos que el paciente no tiene evolución a pesar de haber optimizado todo esto, bueno, es ese el momento en el cual tendríamos que empezar con tratamiento farmacológico. Pero el tratamiento farmacológico no es para todos. El tratamiento farmacológico en el cual, en lo que es prediabetes, la metformina es la reina, y la verdad que no ha habido medicación que hasta ahora le haya podido destronar. Tendría que iniciarse cuando tenemos un paciente totalmente refractario a los cambios en el estilo de vida, y en pacientes que cumplan los siguientes criterios: digamos, que tenga 25 a 60 años, que tenga un índice de masa corporal de mayor a 35, o sea, que tenga obesidad ya diagnosticada. Cuando tenga una glucemia en ayunas más de 110, recuerden que entre 100 a 125 es prediabetes, pero cuando tengamos una de 110 y no la podemos corregir con los cambios que estuvimos implementando previamente, o bien tengamos una hemoglobina glicosilada mayor al 6%, tendremos que empezar con metformina, o si tiene diabetes gestacional como antecedente, no que la esté cursando. La metformina no es tratamiento para la diabetes gestacional. La diabetes gestacional debería tratarse con insulina, porque no está demostrado el beneficio con antidiabéticos orales. Cada vez más la diabetes se ha ido transformando en una enfermedad que tiene que tener un enfoque multidisciplinario. Esto tiene en cuenta la gravedad de las complicaciones y la necesidad de basarse en la educación y en los cambios en el estilo de vida, que les repito que es la única medida demostrada que disminuye la progresión de prediabetes a diabetes, o aborta la progresión de prediabetes a diabetes, y que ayuda en el manejo de la diabetes ya diagnosticada. Está muy en boga hoy, y hasta más hay muchos trabajos al respecto, lo que se llama el DESMES, ¿no? Que es el Diabetes Self Management Education to Promote Skills Acquisition. O sea, básicamente es decirle al paciente o educar al paciente en la medición de las glucemias, y que sea capaz de autoajustar el tratamiento, sobre todo en lo que tiene que ver con insulinoterapia, pero que pueda él ser capaz de reconocer y autoajustar su propio tratamiento para que no tengamos que estar 2 veces a la semana yendo al médico, y aparte porque van a conseguir turno, no se sabe cuándo. Pero bueno, este es motivo de otra charla.
veremos en su momento, pero fíjense cómo el manejo de la glucemia, el manejo de la presión arterial, el manejo de las dislipemias, todo esto ya sea farmacológico o no, y los nuevos agentes cardiovasculares que beneficien a los nuevos agentes, perdón, antidiabéticos que beneficien a la evolución cardiovascular del riñón, están también cada vez más en auge y tendremos que considerarlo de entrada, ¿no? En especial lo que son el uso de los SGLT2 y SGLT1, que ya vamos a hablar más adelante, pero siempre basados en los cambios de estilo de vida y educación. Fíjense que los cambios de estilo de vida y educación son el pilar fundamental, son la piedra base, con estos pilares que hablamos del manejo glucémico, el manejo de la presión arterial, el lipídico y los agentes de beneficio cardiovascular y renal, todo en pos de reducir las complicaciones de diabetes, que es lo que va a terminar matando o aumentando el gasto en salud o aumentando la morbilidad del paciente. Por lo cual es muy importante individualizar el tratamiento, tener un plan específico para el control y seguimiento de todos los factores cardiovasculares y de riesgo cardiovascular que se pueden asociar y qué impacto queremos tener obviamente en el paciente y su entorno, e integrar todos estos tratamientos en un manejo multidisciplinar. Metas, esto es fundamental, también lo voy a dejar ahí porque esto se merece un print, momento print. Sin lugar a dudas, la hemoglobina glicosilada es el método ideal para el seguimiento. Recuerden que no es así para el diagnóstico, que sirve para el diagnóstico cuando tenemos una hemoglobina glicosilada elevada, pero no tanto para esto, sino más bien para el seguimiento. Y en esto tener en cuenta todo esto que habíamos hablado, que es un promedio de los últimos 3 meses de tus glucemias. De todas maneras, hay que ser muy precavido porque puede variar con eventos, ¿no? Eventos de anemia, hemorragias, hemólisis en pacientes en diálisis, que es muy frecuente tener en estos pacientes. Pero bueno, tener en cuenta que esto puede afectar la hemoglobina glicosilada y tendríamos que ajustarlo un poco más y derivar a diabetólogo, digamos, cuanto antes. Los objetivos entonces lo vamos a tener que tener en cuenta en cuanto a la hemoglobina glicosilada, tendría que ser menos 7.5, con una glucemia preprandial, o sea, en ayunas de 80 a 130, siempre por debajo de 130, y una glucemia postprandial no mayor a 180 dentro de la hora a 2 horas de tomada. Todo esto es para evitar las complicaciones micro y macrovasculares y para ver la respuesta al tratamiento. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, tener en cuenta que podemos ser un poquito más estrictos o lábiles según el paciente que tengamos enfrente. Por eso es muy importante, digamos, individualizar el tratamiento y el seguimiento. En pacientes que veamos que son altamente adherentes, que venimos con una buena adhesión al tratamiento, que venimos con una buena respuesta al tratamiento, que el seguimiento es estrecho, que los pacientes tienen una gran educación en el manejo de su diabetes, en esto sí podremos ser más estrictos buscando una hemoglobina glicosilada de 6 o menos, lo cual es mucho, e intensificar el tratamiento para evitar la progresión o la aparición de complicaciones precoces. En los pacientes que veamos que sean ancianos frágiles o que tengan muchísimo riesgo de hipoglucemia o que estamos a tope con tratamiento y no lo conseguimos, si bien tenemos que intensificarlo, en estos pacientes podríamos ser un poquito más laxos, ¿no? Y permitirnos una hemoglobina glicosilada de 8% o menos. Pero todo va a basarse, ¿no?, en el riesgo que tengan los pacientes de hipoglucemia. Es decir, hemoglobina glicosilada de menos 7.5% para todos, en pacientes que sean altamente adherentes y tengamos muy buen beneficio, menos de 6 sería lo ideal, pero en pacientes con alto riesgo de hipoglucemia o que sean ancianos o que tengan deterioro de la función renal, menos de 8 podría ser un buen objetivo. La preprandial menos de 130 y la postprandial menos de 180. Esas son las metas de la diabetes, del control diabético. El tratamiento específico de la diabetes tipo 2 tendría que tener un enfoque personalizado y ajustado, ¿no?, a estos objetivos, según todo lo que venimos hablando, pero sin embargo las medidas farmacológicas tendrían que establecerse solo después de que los cambios en el estilo de vida sean futiles, ¿no? Ahí recién empezaríamos con la terapia farmacológica, viendo de vuelta si conseguimos las metas y siempre optimizando el cambio en el estilo de vida,
para ver si llegamos o no a lo que queremos. Siempre el manejo del riesgo cardiovascular, como ya vimos, se tiene que hacer de manera conjunta, siempre tiene que estar presente el manejo de la tensión arterial, el manejo de la enfermedad renal y de la cardiopatía isquémica, por ejemplo, de la arteriopatía periférica, siempre se tiene que manejar amén de que estemos tratando la diabetes o no. Esto es como un círculo virtuoso, ¿no? de reevaluación y ajustes continuos de las medidas que estamos tomando. Bien, entonces, cuando tenemos que hablar de una terapia farmacológica, o sea, ya optimizamos el tratamiento y los cambios en el estilo de vida, pero seguimos sin llegar a metas y tenemos que iniciar con tratamiento farmacológico, ¿qué es lo que tendremos que tener en cuenta en una terapia con antidiabéticos orales o insulinas para la diabetes? Bueno, para empezar tendría que tener una buena eficacia, es decir, que tiene que conseguir las metas que estipulamos antes, con un muy bajo riesgo de hipoglucemia, que es la complicación más temida y más frecuente del tratamiento, no solamente con insulina, sino también con antidiabéticos. O sea que el tener en cuenta la hipoglucemia es fundamental, porque va a obligar a ser más laxo o no con el cumplimiento de las metas y el tener el seguimiento o no más de este paciente. En cuanto a la hipoglucemia, existe un cuadro, son las hipoglucemias inadvertidas. Recuerden que estos pacientes, sobre todo si tienen diabetes de manera crónica, son pacientes con alteraciones en su sistema nervioso autónomo. Entonces, la hipoglucemia, que los síntomas más frecuentes son sobre todo lo que es taquicardia, síntomas de neuroglucopenia. A ver, tenemos síntomas de neuroglucopenia y síntomas asociados al disparo adrenérgico y se hacen la hipoglucemia. Bien, la neuroglucopenia, que es el deterioro del sensorio o eventualmente el edema cerebral, podemos tenerlo en todos los diabéticos, pero lo que es la descarga adrenérgica en estos pacientes que tienen deterioro de su sistema nervioso autónomo, y la verdad no siempre están presentes, entonces van a ser pacientes que no van a tener taquicardia o no van a tener ortostatismo, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y pasamos a estos cuadros que son las hipoglucemias inadvertidas, que el paciente tiene hipoglucemia y ni cuenta se da, pero que no dejan de ser riesgosas porque dan mucho daño a nivel tisular, sobre todo por falta de combustible, ¿no? O bien que la hipoglucemia no llegue a ser tan severa para dar el neuroglucopenia, no nos genera síntomas y la disautonomía pasa como, no sé, palpitaciones y chau, transitorias, pero tener en cuenta que puede ser muy dañina, ¿no? Así que esto también tendríamos que tenerlo en cuenta. Entonces, ya hablamos de eficacia para conseguir las metas, en el riesgo de hipoglucemia de un fármaco, en el peso en kilos, ¿no?, del paciente es un factor independiente del riesgo cardiovascular y también tendríamos que afectarlo con la terapia farmacológica. Y que la terapia sea también beneficiosa para otros factores de riesgo cardiovascular, que tengan un beneficio renal, en especial en retrasar, ¿no?, lo que es el desarrollo de la nefropatía diabética. Y está de más de decir, pero siempre es bueno aclarar, que el acceso a la medicación tiene que ser fundamental. En más de una ocasión, un paciente tiene eh, indicación de tratamiento con fármacos con efecto incretina, pero que no pueden acceder, ya sea por precio, porque no lo tenemos disponible. Así que bueno, no, vamos a tener que usar otros fármacos que sean menos beneficiosos en los otros puntos, pero por una cuestión de accesibilidad. Por último, y concepto fundamental, todos los pacientes con diabetes tipo 2 se van a beneficiar con antidiabéticos orales. No así la prediabetes. La prediabetes, lo fundamental son los cambios en el estilo de vida. El tratamiento de diabético tipo 2, lo fundamental es los cambios en el estilo de vida, pero todos se van a beneficiar con antidiabéticos orales. O sea, no dudar en, de entrada, en diabetes tipo 2, poner antidiabéticos orales, ni hablar si no conseguimos las metas solamente con los cambios en el estilo de vida. A veces con el cambio del estilo de vida alcanza, pero si en nuestro criterio está iniciar antidiabéticos orales, no dudarlo e iniciarlo. Obviamente que el inicio, especialmente, tendría que ser con metformin. ¿Qué fármacos tenemos entonces al alcance para el manejo de la diabetes tipo 2? Inicialmente, la metformina, la reina de todo esto. ¿Y en quiénes damos metformina? En todos, excepto en los que tengan alto riesgo de reacciones adversas. Las reacciones adversas más frecuentes de la metformina, la más frecuente de todas, son los trastornos digestivos, la intolerancia digestiva, diarrea, distensión, dolor abdominal,
vómitos, náuseas. Y por otro lado, acidosis láctica. Esta acidosis láctica se da en contexto de otros pacientes que tengan acidosis por otra causa, por ejemplo, en una enfermedad aguda, o bien que tengan deterioro de la función renal, que tengan una tasa de filtración glomerular menor a 30. Es por esto que la metformina, si bien se la daremos a todo diabético tipo 2, no está indicada en pacientes que estén internados por cualquier causa, tengan una neumonía y tengan antecedente de diabetes. La metformina vuela, y manejamos las glucemias con insulinoterapia, lo cual no vamos a hablar hoy de la insulinoterapia en el paciente internado, porque es clarísimo, y va para otra charla, pero sí se tendría que manejar con insulina. Pero si en el paciente ambulatorio que no tenga deterioro de la función renal ni acidosis de otra causa, tendremos que darle metformina, ¿no? El mecanismo de acción no es el más conocido de la metformina. Sí sabemos que los efectos son múltiples porque reducen la producción hepática de glucosa, porque inhiben básicamente la gluconeogénesis y la glucogenólisis. En el músculo incrementa la sensibilidad a la insulina, mejora la captación de glucosa periférica y la utilización por segundos mensajeros, y retrasa la absorción intestinal de glucosa. No estimula la secreción de insulina. Por eso, fíjense que no genera hipoglucemia en el cuadrito azul. Tiene una alta eficacia para conseguir las metas. Si bien no tiene un efecto directo en el peso, puede favorecerla, pero no tiene un efecto directo en el peso. Repito que suele ser bien tolerada, pero tiene mucho efecto cardiovascular y por eso a veces tiene que suspender. Las marcas más frecuentes las tienen ahí, y eso es con la metformina. Metformina entonces para todos, excepto fallo renal y acidosis, y en especial para aquellos que no consiguieron metas con el cambio en el estilo de vida. A continuación vamos a ver una serie de fármacos que están indicados en el tratamiento de la diabetes y que intentan como mimetizar el efecto denominado como efecto incretina, ¿no? Las incretinas, recuerdan que son hormonas gastrointestinales, sobre todo que se secretan en la primera, segunda y tercera porción del duodeno, y que suelen ser beneficiosas no solo en el manejo de la insulina, de la endógena, ¿no? Aumentando la sensibilidad de la insulina, mejorando la efectividad de la insulina, o sea que con menos insulina podemos hacer el mismo efecto o más, tanto a nivel muscular como en el tejido adiposo, como a nivel pancreático mismo, sino que además tiene otros efectos pleiotrópicos como cardioprotección, disminuyen el vaciamiento gástrico, por lo cual podemos aprovechar mucho más lo que ingerimos, bajan la gluconeogénesis, y aumenta la biosíntesis pancreática de insulina, o sea que son básicamente hormonas. Es muy importante tener en cuenta esto, porque para individualizar el tratamiento, ¿no? La limitación de estos fármacos, como siempre, la accesibilidad, y algunos son inyectables, así que tampoco son muy bien queridos por los pacientes. Pero bueno, de acá a un año o dos va a ser el tratamiento de elección, y no la van a desplazar a la metformina, pero sí lo más probable es que se asocien a ella de entrada siempre. Les recomiendo este Instagram de la doctora Natalia Elías, que está muy bueno en el manejo de estos fármacos. El primero de ellos son los inhibidores del cotransportador sólido de glucosa tipo 2, los anti-SGLT2, como la empagliflozina y la dapagliflozina, que básicamente lo que hacen son inhibidores de un cotransportador que está en el túbulo contorno proximal y que es el encargado del 90% de la reabsorción de la glucosa. Recuerden que la glucosa se reabsorbe en el contorneo proximal un 99.9% de lo que secretamos en orina. Entonces, si nosotros al 90% lo empezamos a eliminar por orina, esta orina no va a generar una glucosuria marcada como para darnos poliuria, como pasa en la cetoacidosis diabética, pero si vamos a eliminar a la glucosa por orina, pero más que eliminarla, el beneficio está en no reabsorberla, ¿no? Entonces vamos a bajar nuestra glucemia, por lo cual la eficacia en cuanto a conseguir las metas es intermedia, pero lo bueno es que no tiene riesgo de hipoglucemia, pero sí podemos alcanzar las metas.
Y aparte tiene también todo un beneficio a nivel de sodio porque no afectan, digamos, la médula hiperosmolar. Bueno, no importa esto. Pero bueno, la verdad que disminuyen mucho la reabsorción porque inhiben este cotransporte. A través de un montón de trabajos, muchos de los cuales son ongoing, uno de los cuales hubo que frenar por los beneficios que ha tenido y que es multicéntrico, tiene como 40 centros internacionales, o sea que tiene un peso muy importante a nivel de, de validez interna del trabajo, ¿no? O sea, científicamente muy interesante. Se ha visto que estos fármacos lograron disminuir muchísimo las hospitalizaciones eventualmente por insuficiencia cardíaca, así como la mortalidad cardiovascular por todas las causas, no solamente por la diabetes, y enlentecen la progresión de insuficiencia renal crónica y de nefropatía diabética. O sea que hoy por hoy es uno de los tratamientos en insuficiencia cardíaca, sin nada que ver con la diabetes, ¿no? Pero es uno de los tratamientos en insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando tienen síndrome cardiorrenal, o sea, cuando tienen insuficiencia renal asociada, y en la insuficiencia renal crónica, de lo cual no tenemos tratamiento hasta los inhibidores de SGLT2. Así que tienen un beneficio máximo que lo avalan para manejo de enfermedad cardiovascular y renal, tengan diabetes o no tengan diabetes. Fíjense que tiene un efecto cardiovascular y renal de protectivo, ¿no? Así que son muy buenos fármacos eh, a tener en cuenta, pero bueno, son medio carulis. En cuanto a los agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1, como lexenatida y el semaglutide y la dulaglutida, estos estimulan la secreción de insulina porque se suprime, digamos, la liberación de glucagón, ¿no? Enlentece el vaciamiento gástrico, lo cual mejora también la secreción de insulina, mejora la sensibilidad periférica eh, a la insulina y reduce el estímulo orexígeno. O sea que baja la sensación de hambre, por lo cual también es un excelente regulador de peso. Fíjense que tiene una alta eficacia en conseguir las metas, no tiene riesgo de hipoglucemia y tiene un gran efecto en el peso. O sea que en pacientes obesos es un fármaco a tener en cuenta y tiene una efectividad muy alta, esto cabe aclarar. Al parecer bajan como hasta un 2% la hemoglobina glicosilada con bajo riesgo de hipoglucemia, o sea que tiene una efectividad muy alta en conseguir las metas. ¿Cuál es el tema con esto? Que no tiene un beneficio demostrado a nivel renal y son inyectables. Que eso suelen ser inyectables subcutáneos, algunos son semanales, otros son diarios, pero no todos, algunos son quincenales, así que zafa, pero nada, no tiene mucho beneficio a nivel renal. O sea que si tenemos un paciente con eh, riesgo cardiovascular sin fallo renal y que sea obeso en contexto de diabetes tipo 2, la verdad que es un buen tratamiento para esto y aparte por la reducción de peso y el envejecimiento de las complicaciones cardiovasculares. Este es un poquito el efecto incretina, ¿no? Que tiene el GLP-1 que se secreta en tercera, cuarta porción del intestino y creo que en yeyuno también. Ok. Vamos ahora con los inhibidores de PP4, de la dipeptidasa, como la cita, la saxa y la linagliptina, de los cuales la saxagliptina ya está retirada del mercado, creo que nosotros tenemos todavía, pero en Europa ya voló, y la linagliptina es como el más frecuente que tenemos, que es el Trayenta, ¿no? Y que viene en algunas presentaciones dúo en conjunto con metformina. Para empezar, la dipeptidasa es una enzima que destruye incretinas, ¿no? Eh, sobre todo las incretinas, como algunas incretinas, sobre todo las leptina, que es poco beneficiosa en el diabético tipo 2, porque lo que hace la leptina es lipólisis, aumenta los ácidos grasos libres, esto aumenta la generación de acetil-CoA y la generación posterior de cetonas, por lo cual puede dar cetosis. Imposible que un paciente que diabético tipo 2 con alto peso,
con enfermedad cardiovascular y que sea refractario a la metformina tenga dieta cetogénica, por este caso. Así que cuidado. Pero bueno, nada, la verdad que todo un tema de la dieta cetogénica que también da para charlarla mucho. Pero bueno, en fin. ¿Qué cuestión tiene los inhibidores de la DPP4? Primero, que disminuyen la destrucción de algunas incretinas beneficiosas, pero favorecen la destrucción de otras, como la leptina. No tiene un beneficio claro renal y cardiovascular. Es más, la saxagliptina aumentó la mortalidad por, por enfermedad cardiovascular. La efectividad para la eficacia, para conseguir metas intermedias, no tiene riesgo de hipoglucemia, no tiene cambios en el peso, puede tener mucho riesgo cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica. No hay un beneficio, digamos, claro en la enfermedad renal. Hay que ajustarlo en caso de insuficiencia renal. Y como reacciones adversas más frecuentes, el dolor articular y la pancreatitis son dos. Pero bueno, tener en cuenta que no es un fármaco muy noble en cuanto a el beneficio cardiovascular. Acá tiene un poquito el mecanismo de acción que inhibe básicamente más selectivamente la leptina, pero aumentará el GLP-1 de manera secundaria. Pero bueno, nada, no tiene beneficio cardiovascular demostrado, no es lo más conveniente para el paciente con nefropatía o con riesgo cardiovascular aumentado. Las tiazolinedionas y las sulfonilureas tienen una altísima efectividad. Estos ya no son, obviamente, no tienen efecto en creatina, ¿no? Son de los viejos antidiabéticos orales. Fíjense que tiene una efectividad alta, tanto las tiazolinedionas como la ROS y la pioglitazona o las sulfonilureas de segunda generación. Hay de primera y segunda, la primera out, o sea, no se usa más. Se usa especialmente la segunda generación, esencialmente glibenclamida, glimepirida y gliclazida. Las sulfonilureas y las tiazo ya no se están usando tanto, porque fíjense que tiene una alta eficacia en conseguir las metas, pero en especial las sulfonilureas, la ROS y la PIO también, ¿no? Pero en especial las sulfonilureas tienen muchísimo riesgo de hipoglucemia, y son hipoglucemias muy sostenidas, son hipoglucemias muy marcadas, son bastante refractarias, duran un montón de tiempo y los pacientes se ponen muy mal. En este contexto, así que ojo cuando usen sulfonilureas, hay que tener un control súper estrecho. Y dentro de las tiazolinedionas, sobre todo la rosuilitazona fue retirada del mercado en Europa, acá la seguimos teniendo, pero aumentan mucho el riesgo cardiovascular, da mucho infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca a largo plazo, ¿no? O sea que como para conseguir efecto en las metas que nos planteamos, en esta glucemia en ayunas, en la hemoglobina glicosilada, son bastante buenas, pero tienen riesgo de hipoglucemia algunas y tienen mucho riesgo cardiovascular en otras, así que no son las más indicadas, hasta es más, van cayendo poco a poco en desuso. El tema acá, y que se siguen usando mucho en nuestro medio, es por el costo, ¿no? Son muy accesibles, están en todos lados, y la verdad que son drogas baratas, así que se siguen usando y mucho en nuestro medio. En el mundo ya no tanto, yo creo que van a desaparecer eventualmente. Lo que no nos deja que desaparezcan son que se venden en todos lados y nada, son mucho más baratas y más accesibles que las otras, ¿no? En fin. Tener en cuenta entonces que todos los diabéticos tipo 2 se van a beneficiar con el inicio de antidiabéticos orales, excepto contraindicaciones. Hay que empezar con metformina. Las contraindicaciones, recuerden que son la tasa de filtrado glomerular menos de 30, la acidosis láctica o la acidosis por otra causa, o un paciente internado. Pero tendrían que empezarlo independientemente de la hemoglobina glicosilada, ¿no? O el control glucémico que querramos llegar.
tendríamos que iniciar metformina. Recuerden que hay pacientes que no la quieren de inicio o que vemos que van a mejorar en el corto lapso con las medidas, con los cambios en el estilo de vida. Ahora bien, si habiendo iniciado metformina o tenemos un paciente diabético, ya sabemos, tipo 2, ya sabemos que tenemos que iniciar con metformina. Ahora, si este paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, a saber si tiene o bien evolucionado de una prediabetes o es obeso, tabaquista, tiene alguna enfermedad cardiovascular previa, por ejemplo, tiene antecedentes de infarto agudo de miocardio o le pusieron 2 stent o le cortaron una pierna por arteriopatía periférica o tiene factores de riesgo cardiovascular, tema de otra charla, sí o sí, independientemente de la hemoglobina glicosilada, tendríamos que agregar un segundo fármaco que sea beneficioso. Ahora, si no tenemos acceso o a los SGLT2 o los GLP-1, no agreguen tiazolinedionas ni sulfonilureas, esperemos a ver la próxima hemoglobina glicosilada. Pero si tenemos acceso, tendremos que ver si tienen fallo cardíaco o renal, o los dos, agregar un SGLT2. Recuerden que eran beneficiosos tanto a nivel cardiovascular como a nivel renal. O si tienen solo riesgo cardíaco, un GLP-1. Y a los 3 meses, ahí sí vamos a ver de vuelta la hemoglobina glicosilada o la glucemia en ayunas. Si esta hemoglobina glicosilada está en metas, o la glucemia en ayunas está en metas, seguimos como estamos, en 3 meses vemos de vuelta y le damos para adelante. Recuerden que el GLP-1 tiene beneficio en la obesidad y demás, ¿no? Entonces, le ponemos metformina, cambios en el estilo de vida, ¿tiene factor de riesgo cardiovascular? Sí. ¿Tiene fallo renal o fallo cardíaco? SGLT2. ¿Tiene fallo cardíaco solamente? GLP-1, o riesgo mejor dicho, y a los 3 meses revisamos metas. Si estamos en metas, seguimos como estamos. Y si no estamos en metas, ya pasamos a el siguiente paso. Si está alta, lo que tendremos que decir, bueno, está alta, tengo que optimizar el tratamiento, algo más le tendría que agregar a este paciente, sobre todo si teníamos metformina solo, o sea, si tenemos metformina solo, no tiene factor de riesgo cardiovascular, sigo con metformina y reviso las metas a los 3 meses, pero tiene factor de riesgo cardiovascular, si es renal o renal y cardíaco, veríamos ahí SGLT1 o GLP, según SGLT2, perdón, o GLP-1, según cuál sea el fallo o el riesgo. Ahora bien, independientemente de esto que hablamos antes, si a los 3 meses tenemos una hemoglobina glicosilada por encima de las metas, es decir, más de 7.5, ahí lo que tendríamos que ver son dos cosas, ¿no? O sea, sabemos que tenemos que agregar algo más. Tenemos que intensificar el tratamiento que venimos recibiendo, por ejemplo, subirle la dosis de metformina y mejorar los cambios en el estilo de vida, pero si optimizamos todo esto, tenemos que agregar algo más. El siguiente paso sería o sulfonilurea o tiazolinedionas. ¿Qué pasa? Hay pacientes que tienen riesgo de hipoglucemia. ¿Se acuerdan que los habíamos hablado anteriormente? Los tienen ahí en el cuadrito. Si estos pacientes tienen mucho riesgo de hipoglucemia, bueno, tendremos que evitar tanto la sulfo como las tiazo, porque recuerden que tienen mucho riesgo de hipoglucemia, sobre todo las sulfonilureas, pero tendremos que evitarlo. Sobre todo si tienen una diabetes de larga evolución, si son ancianos o son ancianos frágiles sobre todo, si tienen deterioro cognitivo, porque se van a tomar 2 glibenclamida y no le vamos a resolver nunca más la hipoglucemia. Si tiene hipoglucemias inadvertidas, porque tienen disautonomía, o sea que le damos glibenclamida, nunca se van a enterar que tienen hipoglucemia, nunca nos van a consultar y la hipoglucemia va a avanzar, ¿no? Si son enolistas, sobre todo porque con las sulfonilureas pueden hacer persistir la hipoglucemia y básicamente se pueden morir. Si han tenido un episodio severo de hipoglucemia antes, por la causa que sea, o si son polimedicados, ¿no? Si tienen polifarmacia. Porque, sobre todo con beta bloqueantes, ¿no?
porque nos van a ocultar la hipoglucemia y va a pasar como una hipoglucemia inadvertida. Bien, si tienen este riesgo de hipoglucemia y tendremos que aumentar la dosis, por ejemplo, de metformina, y pensar si no iniciamos con insulinas, porque tenemos que evitar las sulfonilureas o las tiazo. Si no tenemos insulinas o queremos evitar la progresión a esto o demás, sulfonilureas o tiazo y los controlamos estrechamente. Ahora, si no tenemos acceso económico a esto, por ejemplo a los SGLT, a los GLP-1 o a los SGLT2, pensar en agregar la sulfonil, las tiazo o bien tratamiento con insulina. Importante, no se suspende la metformina ni el tratamiento que venimos teniendo hasta ahora. Se optimiza. O sea que si iniciamos con insulinas en estos pacientes, no tendríamos que suspender la metformina, porque una vez que consigamos las metas, tenemos que ver si la insulina puede desescalarse. Bien, entonces, si de entrada tenemos una hemoglobina glicosilada mayor a 8.5, o sea que no solamente que no estamos en meta, sino que están voladas, ¿no? En este paciente tendríamos que de entrada iniciar un antidiabético oral con insulina, o sea, un tratamiento dual. Bien. O sea que después de la valoración inicial, hemoglobina glicosilada mayor, me equivoqué de vuelta con el signito, mayor a 8.5, tendría que ser tratamiento dual, ¿no? O sea, antidiabéticos orales e insulinas. Antidiabéticos orales, mejor la metformina, pero bueno, ahora se está viendo con GLP-1, no importa. Hasta es más, creo que la GLP-1 con insulina hay un trabajo que muestra como mayor efectividad, en especial en los que nunca recibieron insulina previamente. Bueno, no importa. Metformina con insulina. Ahora, ¿por qué? Porque está extremadamente alta y necesitamos en 3 meses bajarle esa hemoglobina glicosilada. Ahora, si este paciente vino con una hemoglobina por encima de 10, tiene glucemias en ayunas mayores a 300, o debutó con un estado de hiperosmolar o cetoacidosis, el tratamiento no se discute y es con insulinas directamente. No hay que perder el tiempo. Acá están todas las dosis recomendadas, hasta el precio y la dosis máxima que tiene que llegar. Hay mucha medicación que no les estuve contando porque no importa. Se las dejo acá como para que tengan un print ahí de pantalla. Les repito, hay un montón que no mencionamos porque no vienen al caso. Por ejemplo, la pramilitidina, que es un mimético de la mielina y que está demostrado en diabéticos tipo 1 como antidiabético oral, se está estudiando en diabetes tipo 1, que no reemplazan la insulina, pero bueno, nada, se está viendo si hay alguna otra cosa para los diabéticos tipo 1, excepto insulinas. Que, como ven acá, es el tratamiento de elección en la diabetes tipo 1. Asimismo, también en la diabetes tipo 2 podemos usar insulinas con los casos que vimos antes. Entonces, como la base de la diabetes tipo 1 es la ausencia por falta o por destrucción de las células beta de insulina, la insulinoterapia va a ser el principal tratamiento. Porque no solo la hiperglucemia es nociva, ¿no? Tener en cuenta que la insulinopenia o la falta de insulina también da un montón de trastornos metabólicos, esencialmente catabólicos, porque recuerden que la insulina es anabólica por definición, que se beneficia, digamos, con la administración exógena. Los sitios de inyección de la insulina son estos que ven acá. Recuerden que siempre a nivel donde tengamos más los músculos, hay que irla rotando para evitar la lipodistrofia. La lipodistrofia es una reacción local que se da con aumento del tejido lipídico por inyección a repetición en el mismo lugar, por eso hay que irlos rotando de lugar. La de las piernas suele ser más doloroso, la panza es como el más frecuente. Siempre revisar en un paciente diabético que sea insulino requiriente, revisar los sitios de inyección que no tengan signos de infección, porque ahí no se puede poner insulina, no solamente porque diseminamos la infección, sino porque no tienen absorción en ese lugar, o si tienen lipodistrofia, porque tampoco van a tener absorción en ese lugar. Así que siempre estar al tanto de eso. Las dos formas de administración más frecuentes, una es el FlexPen, que ahí vamos a ver un ratito, y el otro es la bomba de insulina, que cada vez está más en uso
y está más recomendada. Es más, todo diabético tipo 1 tendría que recibir insulinoterapia en infusión continua a través de una bomba de infusión. Solo para recordar un poco cómo es la secreción de insulina y por qué la infusión de insulina continua es la forma más fisiológica. Recuerden que la secreción de la insulina, y esto es importantísimo para entender el tratamiento insulínico, ¿no? La insulina endógena tiene dos tipos de secreción, ¿no? Una insulina basal, una secreción basal y una secreción postprandial. La secreción basal es continua, o sea que todo el tiempo estamos liberando insulina a la sangre y que está destinada a mantener la producción de glucosa hepática, eh, sin entrar en gluconeogénesis. eh, y es como una insulina de bajo tenor, o sea que es poquita insulina que es continua. Y se da obviamente interprandial. O sea que entre las comidas o en los periodos de ayuno. La insulina postprandial es una secreción rápida en forma de pico, que tiene obviamente la intensidad de ese pico es acorde a lo que comemos, o sea, mientras más índice glucémico, el índice glucémico se define por la capacidad que tenemos nosotros de secretar insulina, de hacer pico de insulina en el postprandial inmediato y la capacidad de respuesta a la insulina a ese pico, eh, a ese índice glucémico, es lo que nos da también la sensibilidad que tenemos. Es bien cortito, pero fíjense que también tiene dos fases. Una fase precoz, que es sobre todo lo que es la, la, la preformada, o sea, la que ya teníamos, ¿no? Acumulada en el islote, y una más tardía, que es la que se va secretando, la neoformada, y que se secreta 2 o 3 horas después. Que lo que se hace es, la precoz es el pico rápido, ¿no? El ascenso este rapidísimo, que inhibe la producción de hepática de glucosa, como para que no tenga más. Eh, y que es seguida por este mantenimiento, este acme tardío, eh, en el cual minimiza todo lo que es la hiperglucemia postprandial, para volver al basal después. Mucho cuidado también con esto, porque tiene mucho que ver con cómo comemos. Entonces, a la hora de poner insulinoterapia, tendríamos que tener muy en cuenta cómo nos alimentamos, ¿no? Es distinto al estadounidense o a los de Centroamérica, o en realidad todo el mundo, excepto nosotros, en los cuales el desayuno es grande, tiene alto índice glucémico, mucho consumo de proteínas, y es ahí donde tendríamos que optimizar, por ejemplo, de cuando necesitamos un bolo preprandial, ¿no? No así en nosotros, en el cual el almuerzo es la comida más importante, se ha ido por la cena, y tendremos que ajustar un poquito eso. Vamos a hablar después que vienen un mix de insulinas, como combinaciones, que tienen insulinas de inicio corto, o sea, de acción rápida, y otras basales, que si lo administramos a la mañana vamos a tener pico de acción corto, y si no desayunamos bien vamos a tener hipoglucemia después postprandial, así que mucho cuidado también con eso, de ajustarlo a nuestra realidad. Las insulinas entonces se van a clasificar según sean análogos, según sean recombinantes humanas, que ahí tenemos la humana recombinante, la corriente o la NPH, y los análogos dentro de los cuales vamos a tener de distinta acción, ¿no? Que eso es lo más importante y que se van a clasificar según el inicio de acción y demás. Vamos a ver cómo se clasifican, que es más importante que esto. Hoy por hoy, la forma de administración más frecuente, antes se hacía como por inyecciones y con el frasquito de insulina, como tienen ahí la insulina corriente, ya no viene así, también viene la insulina Humalog, que es un FlexPen, pero es a través de estas lapiceritas, que las lapiceritas lo que tienen es, bueno, obviamente un capuchón, tienen ahí una gomita en la punta en la cual nosotros le ponemos una lanceta, que son estériles, eso viene separadito, fíjense ahí cómo se coloca y se saca, ahí en C y D a la derecha, y cómo se ajusta en A y B a la izquierda. Después tienen el reservorio de insulina, con la etiqueta obviamente que no dice qué insulina es, parece pago esto, pero por ahí los pacientes que son medio o que tienen retinopatía diabética además pueden no verla, mucho cuidado. Y acá tienen una rosquita atrás que se gira y que nos va diciendo qué cantidad de insulina tiene o que nos vamos a administrar. Esto se aprieta en el sitio que vayamos a colocarlo, fíjense ahí se ponen las unidades que necesita, en el sitio específico, y se aprieta y se dispara toda la insulina de una vez. Esto tiene, ahí las concentraciones van difiriendo y obviamente el paciente que necesite mucha insulina para evitar la lipodistrofia,
tendríamos que usar insulinas más concentradas, ¿no? Ojo también, porque a medida que más dosis de insulina damos, o sea, imagínense que necesitan de estas insulinas que vienen con una concentración determinada, que necesitan un montonazo, bueno, esa insulina va a ser menos efectiva. O sea, mientras más necesitemos, menos efectivo va a ser el tratamiento, pero por una cuestión de la dilución de la insulina. Así que tengan cuidado con eso, porque en ese caso, si necesitan, no sé, 60 unidades al día y ven que le giran la rosca a la lapicera hasta que no queda más, y la lapicera le dura un día, bueno, no solamente porque van a tener que ir a buscar lapicera 80 lapiceras por semana, sino porque además va a bajar mucho la efectividad del tratamiento porque tiene tanta agua con insulina que no va a ser efectiva. Así que cuidado también con eso. Acá solo voy a dejar un par de cuadritos para que hagan print. Van a ver que están las marcas y demás. Cómo se colocan, cuándo se colocan, que es digamos, cómo vale la pena clasificarla. En esto vamos a tener insulinas de acción rápida, ultra rápida, regular, intermedia y prolongada. Y ahora vienen obviamente las ultra prolongadas. Y hay premezclas en los cuales tenemos insulinas prolongadas e insulinas rápidas, ¿no? Tener en cuenta que estas son las marcas más habituales. Bueno, vamos a volver a la primera. En esta, esto es importante. A ver, las de acción ultra rápida, el inicio de acción entre 10 a 15 minutos, tienen un pico máximo, o sea, cuando conseguimos que tengamos insulina efectiva en sistema, 10 a 15 minutos. Tienen un punto máximo, o sea, el máximo de concentración que vamos a llegar es a los 30 minutos y a las 3 horas ya no vamos a encontrar insulina en la circulación. Estas son las llamadas análogos ultra rápidos, en los cuales suele darse como preprandiales, ¿no? Porque vamos a imitar el pico preprandial. Siempre también sirven para las correcciones, o sea, cuando tengamos hiperglucemia postprandial, podríamos corregirla con esto. Las de acción rápida tienen un inicio de 15 minutos, la más frecuente es la humana, la corriente, ¿no? El punto máximo se da en 1 hora y 2 a 4 horas desaparecen. Siempre se usan de manera preprandial o como corrección y siempre con una insulina basal. A ver, todos estos pacientes necesitan una insulina basal. No se dan estas olas, digamos, como para corrección preprandial. Siempre una insulina basal. Las de acción regular, bueno, son bastante parecidas a la insulina corriente. La de acción intermedia, esta es la NPH. Esta no necesariamente se da en conjunto con una insulina basal. Mi recomendación es que sí, pero fíjense que tiene un inicio de acción de 2 a 4 horas, el punto máximo es a las 12 horas y duran hasta 18, o sea que podríamos usar NPH 2 veces por día sin necesidad de una basal. No es el esquema más recomendado. Las insulinas prolongadas son las insulinas basales, que te cubren las necesidades por un día entero, que no tienen punto máximo porque es como secreción basal y duran hasta 24 horas. Las de ultra prolongada que están saliendo ahora es de 36 horas y habitualmente suelen no darse frecuentemente. Y las de corta también vienen ahora, por ejemplo, una presentación inhalada, lo cual está muy buena. Acá les dejo esto, saquen un print. Estas son como las marcas más frecuentes de ver, ¿no? Ok, dentro de las más frecuentes, la Aspártica, como insulinas ultra rápidas, la Aspart, la Lispro, dentro de la acción corta, la regular, que es la insulina corriente, dentro de la intermedia, la NPH, dentro de la prolongada, la Detemir y la de la Argina, y las otras, olvídense, porque yo no las recomiendo absolutamente para nada, ¿no? Como son el Insulatard y otras. Hay una también que es la de Gludec, ya me voy a acordar. Pero bueno, la de Gludec también se usa mucho, que tiene una duración de 42 horas y que está muy en auge. Y esta que dice acá, la Argina U300, esta es la Argina
prolongada, que es concentrada, ¿no? Por lo general, las insulinas vienen U100, que esto es 100 en 100, uno en uno. O sea que tiene 100 unidades de insulina corriente en 100 mililitros, obviamente no tiene 100 mililitros el cartucho, pero estas vienen 300 unidades en 100, o sea que es muy concentrada y que se dan en los casos que hablamos antes, que necesitan mucho y demás. Entonces, esto es cómo tratamos de imitar todo lo que es la secreción por análogos, ¿no? Los análogos tienen una mejoría de perfil, por lo cual son los más recomendados en diabetes tipo 1. Pero bueno, también el tema de la accesibilidad es otra cosa, pero bueno, tener en cuenta. Yo lo que siempre sugiero, barata, menos pinchazos, ¿no? Y si es en bomba de insulina, mejor. Bomba de secreción continua. Lo que tenemos que hacer nosotros entonces es plantear una estrategia para imitar la secreción fisiológica de insulina. Fíjense que ahí arriba a la izquierda tienen en línea llena, digamos, es la secreción habitual, y en línea de puntos y cortada, cómo imitaríamos con los picos. Siempre un esquema basal, que en este caso, en el de arriba a la izquierda, es con análogos. Fíjense que ahí tiene insulina glargina, que antes de las 24 horas ya se le aplica otra dosis, porque fíjense cómo va decayendo la acción, con estas correcciones preprandiales con insulinas ultra rápidas. Entonces, una basal lenta o ultra lenta, y preprandial 15 a 30 minutos antes de cada comida, un bolo. Esto se llama esquema basal-bolo. Y el esquema basal-bolo es un tratamiento intensivo. Inicialmente tendremos que empezar solo con una basa. Por otro lado, en lo que es esquemas con insulinas más baratas y más corrientes, fíjense que acá tenemos un esquema basal-bolo, abajo a la derecha, con NPH, que se da cada 12 horas, y con insulina corriente que se da preprandial, ¿no? Esto también es un esquema basal-bolo o intensivo, pero con insulinas corrientes, ¿no? Habituales. Bien, ya vamos a ir terminando de a poquito. Los objetivos en el diabético tipo 1, ¿se acuerdan que las metas las habíamos definido previamente? Las metas en el diabético tipo 1 en tratamiento con insulina cambian. Y estas son una glucemia preprandial menor a 130, menor a 150 te va a acostarse, pero no importa, pero una glucemia preprandial menor a 130. Y obviamente la hemoglobina glicosilada menor a 7.5. Es muy importante que una vez que diagnostiquemos la diabetes tipo 1 e iniciemos el tratamiento diabético, eduquemos al paciente para autorregularse los esquemas, ¿no? Y para registrarlo. Entonces, habría que tener glucemias de 3 a 10 veces durante el día, y para esto, ya creo que lo vamos a ver después, vienen algunas formas que no necesariamente son pinchazos, sino que viene como si fuera un parchecito, que es como una micro aguja que va al tejido intersticial del subcutáneo y se pone en el brazo, y que le pasamos un medidor, ni siquiera hace falta contacto, es contactless, le pasamos un medidor y nos dice la glucemia, ¿no? Esto es cuando pacientes muy refractarios o que tienen bomba de insulina, para no andarse pinchando el dedo todo el día. Pero si no, 3 a 10 glucemia al día es lo que se necesita. 10, obviamente, en el que está peor. 3 o menos a los que ya están mejor y con tratamiento instaurado. A los pacientes que tienen reciente diagnóstico del tratamiento intensivo, que hablamos que era basal-bolo, y que no me cumplen mucho los objetivos, tendremos que tener cada un mes control de hemoglobina glucosilada, y los que ya tienen el tratamiento establecido cada 3 meses, ¿no? ¿Por qué es esto? Y porque el diabético de reciente diagnóstico o que no viene evolucionando bien, tendríamos que tener como un seguimiento mucho más frecuente. Bien, entonces, siempre educar en base a la glucometría, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, dependiendo qué tenemos, qué tenemos en mano, digamos, ¿no? Ahora, porque podemos tener una diabetes tipo 2 con necesidad de insulinoterapia. Bien. Lo ideal sería una glucometría cada 3 días, evaluar qué glucemia es la que peor me da, y en esa glucemia que peor me da es intensificar el tratamiento. O sea, que si yo
por lo general, después del almuerzo, o sea, tengo una postprandial por encima de 300 durante 3 días, y bueno, ya sé que ahí es donde tendría que intensificar mi tratamiento, y ahí tendría que, en el almuerzo tendría que hacerme el bolo, ¿no? Por ejemplo. Bien. Entonces, en cuanto a la... y siempre tener 130 de glucemia en ayunas o menos, ¿no? Y 180, menos 180 por 2 horas postprandial. En la diabetes tipo 2, que sea virgen de tratamiento, siempre empezar con una insulina basal. Otra cosa que me olvidaba. ¿Qué características tiene la insulina? Que no tienen dosis límite. La dosis límite de la insulina es la hipoglucemia y la lipodistrofia y la adherencia, ¿no? Pero no hay dosis límite de insulinoterapia, de insulina. Volviendo. Tener en cuenta la diabetes tipo 2, repito que no es igual a retirar los antibióticos orales, y se tendría que iniciar con un esquema basal, ¿no? O sea, solamente una insulina lenta o ultralenta. Ya sea NPH 2 veces por día o glargina, ¿no? Una vez al día. El cálculo de estas unidades sería de 0.1 a 0.2 unidades kilo día o 10 unidades kilo día. 10 unidades día, perdón. Así que tener en cuenta eso. Esa es la dosis total al día. Obviamente que si usamos NPH, que le tenemos que dar 2 veces, si me da 10 unidades al día, ¿no? O 7 unidades al día, o la pongo de 1 a la mañana cuando me levanto con una insulina ultralenta, o lo pongo, si son 7, ¿no? Le pongo 3.5 a la mañana cuando me levanto y 3.5 a las 12 horas. ¿Mm? Y así. Porque tenía el pico de acción a las 12 horas. Y duraba, perdón, tenía una duración de 12 a 18 horas. Bien, entonces, tengo diabéticos orales, tengo insulinoterapia y demás. Bueno, le tengo que pedir, obviamente, también que me haga un registro de glucemia. Si a los 3 meses, ¿no? Perdón, si a los 3 meses tendría que revisar la glicosilada. Si la glicosilada me da mayor a 7.5, bueno, este paciente necesitaría, obviamente, agregar un bolo. ¿Cómo es el agregado del bolo? O sea, la corrección. Bueno, se hace 4 unidades internacionales o bien un 10% de la insulina basal. O sea que si yo le daba 10 unidades al día, o le daba 12 unidades al día, porque pesaba 120 kilos, 120 por 0.1 son 12, entonces serían 12 unidades al día. Bueno, tendría que darle el 10%, o sea, 1.2 unidades preprandial. Eh, y controlarla. ¿Y cuándo le doy? Y en la comida que más le genera hiperglucemia. ¿Se acuerdan que es lo que venimos charlando del almuerzo, el desayuno, que los centroamericanos comen arepas a la mañana y nosotros nos comemos una tostada y salimos corriendo al laburo, ¿no? Y si no podemos medir ahí la glucemia, bueno, la comida más copiosa, la más grande, ¿no? No le vamos a dar, si el tipo desayuna medio sándwich de miga, lo cual estaría muy mal porque es diabético y necesita insulina, pero bueno, desayuna medio sándwich de miga en la oficina, no le vamos a dar a él bolo porque media hora después lo tenemos tirado en el piso, ¿no? Por hipoglucemia. Así que bueno, tendríamos que agregarle un bolo ahí. Si a los 3 meses seguimos sin... y este bolo, perdón, tiene que ser con una ultra rápida, en análogo, o con insulina corriente. Si 3 meses después seguimos con la hemoglobina glicosilada volada, tendremos que agregarle un segundo bolo. Acá esto se llama tratamiento intensivo, esquema intensivo, que es basal más 2 bolos. Y ahí tenemos que agregarle otro bolo más. Cuando en la siguiente comida que más hiperglucemia me da. Y si a los 3 meses seguimos con la hiperglucemia, le pongo un tercer bolo. Hasta ahí llego. No tiene tope la dosis, sí tope la cantidad de bolos que le hago. O sea que hasta 3 bolos le puedo hacer. O sea, basal más 3 bolos, hasta ahí llego. Si con eso sigo sin corregir a los 3 meses, o acá tendremos que controlar cada un mes, y bueno, ya empiezo a subir la dosis de la basal. Y si con eso no consigo, subo la dosis del bolo. ¿Cuánto? Siempre al doble, ¿no?
Si con eso no lo consigo, sigo, así, sigo aumentando. ¿Hasta cuánto? Hasta lo que dé, a menos que me aparezca hipoglucemia. Recuerden que la hipoglucemia y la lipodistrofia son como los límites, ¿no? para seguir dando insulina. Bien, pasamos al tratamiento con insulinoterapia en la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 no se recomienda los esquemas de antes, los podemos usar tranquilamente, pero si no, lo que se recomienda es el conteo de hidrato de carbono. Esto, yo sinceramente no lo sé hacer, pero es básicamente estimar cuántos hidratos voy a comer, eh, con lo cual tendríamos una predicción de cuánto va a aumentar la glucemia. Existen tablitas para esto y el paciente diabético tipo 1 muy educado o crónico sabe cuánta insulina se puede colocar. Si no lo sabe o es virgen de tratamiento, estamos arrancando con un esquema como el de antes, podríamos iniciar, pero siempre tendríamos que ir a apuntar a educarlo en el conteo de hidratos de carbono. Yo no puedo hacerlo, obviamente este paciente yo lo derivo a un diabetólogo. Aparte yo para eso tengo una aplicación, que ya les voy a contar dos cositas al respecto. Lo que sí es claro en la diabetes tipo 1 es no usar GLP-1, ¿no? Porque hasta ahora no hay demostrados beneficios. No hay demostrados beneficios en la diabetes tipo 1, ni antidiabéticos orales, excepto este análogo de amilina, que bueno, acá no lo tenemos, así que no vamos a perder tiempo. Siempre usar análogos porque son menos nocivos y generan menos autoinmunidad a lo largo de los años. Y aparte pues tienen más eficacia, más absorción, y este paciente necesitamos toda la eficacia de absorción que le podamos dar. Lo que se recomienda actualmente también es que estos pacientes no usen los FlexPen, porque van a estar recibiendo un montón de tiempo y porque no tienen fisiología y tenemos que dársela a nosotros, sino que se usen lo que se llama tecnología en diabetes. La tecnología en diabetes son todas las medidas que nosotros podemos aplicar desde el punto de vista tecnológico para el tratamiento de la diabetes, buscando una fisiología normalizada de estos pacientes. El más frecuente uso de la tecnología en diabetes son las bombas de insulina. Hay otras, pero es las bombas de insulina. Las bombas de insulina portátiles es un aparatito con un mini cablecito, tiene un microcatéter que ni siquiera es una aguja, que se aplica, que no duele, que se aplica directamente en el tejido graso, que tiene mejor absorción de la insulina y aparte, bueno, tiene más respuesta por lipólisis. Ojo, porque mucha dosis da lipodistrofia, ¿no? En la cual tiene un aparatito, ¿no? Que va a ir aplicando la insulina, que tiene un cartuchito, a través de un catéter que entra ahí, que tiene un parchecito para que no se salga. Siempre el único recaudo es que no se salga y mantener limpia la zona. Cuando se bañan, esto se puede sacar tranquilamente, dejarlo en un lugar limpito, y después volvérselo a poner sin problemas, sin problemas. Y ante signos de eritema, infección local o demás, consultar, porque hay que variar de lugar, ¿no? Pero bueno, tiene esa batería, es como si fuera, y acá se me cae el documento, pues como si fuera un Walkman, o el viejo MP3, o el celular, no sé. Esto, ahí se pone en el cinturón. Qué viejo que me sentí. En los cuales se aplica insulina constantemente, y ahí vos pones en ese aparatito cuánto necesitas aplicarte de insulina o cuántas unidades, y eso te lo va aplicando por minuto o por hora. Tienen una batería, algunos se enchufan, algunos funcionan con USB. Y actualmente lo que hay son, por ejemplo, aplicaciones. Esta aplicación se llama iGluck, creo que se llama. Esta aplicación, por ejemplo, te hace conteo de hidratos de carbono, que fíjense que ahí es conteo de hidratos de carbono, te dice cuánto vas a comer de legumbres, cuánto te daría eso de glucemia y finalmente cuánta insulina vas a necesitar, y también te hace gráficos. La verdad que es una aplicación genial, genial, y que tiene la capacidad de decirte, bueno, con este conteo que vos te hiciste y cómo vienen tus glucemias a lo largo del tiempo, uno, mañana tenés que ir al médico, ¿no? Y después se puede conectar a las bombas de infusión por Bluetooth y le dice a la bomba cuánto te aplica, ¿no? Y eso automáticamente la bomba se va autoajustando. Hasta es más, a veces hay cosas como medias online, ¿no? Es una locura esto. Y es lo que tendremos que abogar a, porque te da una secreción fisiológica de esto.
Y no es la típica última diapositiva que estás hablando de cosas que están por venir. Hay otra después de esta. Sino que esto es a lo que hay que apuntar hoy por hoy en el tratamiento de la diabetes tipo 1. Esto es lo que les comentaba, fíjense que se puede hacer del teléfono también, ¿no? O con la misma bomba de insulina, se puede pasar, es un parchecito que te mide la glucemia, ¿no? Que en realidad no es glucemia, es glucosa intersticial del tejido adiposo. Vos pasas por ahí, tuki, y te dice en el aparatito qué glucemia tenés. Mira, a esta señora le dio 108, ¿no? Está chiche bombón. Y a veces esta aplicación, que esto es por el teléfono, pasó la camarita por ahí, le dice que tiene 108 y la aplicación se conecta directamente con la bomba le aplica insulina y ella sigue con esto, ¿no? Y en el conteo de hidratos de carbono lo va viendo. Entonces no hace falta pincharse el dedo, y esto es muy frecuente, se ve cada vez más. No hace falta pincharse el dedo y ya está todo como automatizado. Lo único que tenés que tener en cuenta es enchufar, cambiarle la pila a la bomba de insulina si es a pila, cosa que ya no es tanto, o carga por USB o contactless. Así que no es lo que se viene, es lo que ya está. Y por último, hay pacientes que tendremos que tener en cuenta el trasplante de islotes, ¿sabes? O de páncreas aislado. Que esto también no es lo que ya se viene, sino que es lo que ya está. Cuando consideramos trasplante, el trasplante de islotes es básicamente de un donante vivo eh, o cadavérico, hacemos extracción de islotes básicamente, eso se pone como en un medio de transporte, que es una jeringuita, y por medio de un catéter puesto en la porta, hacemos inyección transportal retrógrada hacia el hígado, ¿eh? O puede ser también en la cama inferior, pero sobre todo en la porta, pero hacemos inyección retrógrada, ¿no? Y aplicamos básicamente tejido pancreático en el intrahepático. Sí se hace, sí existe, sí lo tenemos, y sí lo tenemos disponible en Argentina, no en Córdoba, sí en Buenos Aires. Entonces, esto se llama cirugía de reemplazo de islotes o trasplante de islotes, que si no está disponible podemos hacer trasplante de páncreas aislado, que básicamente es poner un páncreas de un donante cadavérico, ¿no? Bueno, descritas las técnicas, ¿en quiénes lo haríamos? Bien, las indicaciones de trasplante de páncreas de islotes en aquel paciente diabético tipo 1, que ya optimizamos el tratamiento y que va a recibir un trasplante renal por, qué sé yo, por insuficiencia renal crónica y nefropatía diabética. Si va a recibir un trasplante renal, ya de paso le tendríamos que hacer un renopáncreas, ¿no? Un trasplante de renopáncreas. Si lo tenemos disponible, obviamente. Pero un paciente en lista de trasplante renal con diabetes y que ya es diabetes tipo 2 insulino requiriente o diabetes tipo 1 de larga data, ese ya lo tendremos que sacar de la lista de trasplante renal y pasarlo a la lista de trasplante renopáncreas, ¿no? Porque ya lo vas a inmunosuprimir y lo tenés que inmunosuprimir para los dos, y aparte lo vas a someter a un cirujano. ¿No? Después, cuando tenemos un mal manejo de las glucemias o tenemos complicaciones crónicas que no podemos frenar, a pesar de haber optimizado al máximo la tecnología en diabetes, cuando con el tratamiento de la elección tenemos mucha hipoglucemia o con el manejo de tecnología en diabetes tenemos mucha hipoglucemia porque está siendo refractario a eso, o bueno, por preferencia del médico tratante, no es que diga el paciente, uy, che, me quiero trasplantar, y no es tan así. Pero bueno, si el médico que lo trata decide que es momento, decide que es momento. Igual esto es multidisciplinario y no es de un solo paciente. Así que pacientes que ya voy a trasplantar de otra cosa, porque ya los voy a inmunosuprimir, cuando usé toda la tecnología y no anda, cuando me da mucha hipoglucemia, a pesar de haber usado toda la tecnología, y tenemos la certeza que lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque si usamos la tecnología y el paciente se saca la bomba de insulina, no se controla, bueno, a ver, es el problema, no hay que trasplantarlo ese tipo hay que optimizar el tratamiento. Hasta es más, eso es casi una contraindicación de trasplante, pues sabemos que después esa persona no va a tomar los inmunosupresores, ¿no? Así que ese paciente no hay que trasplantar. Aparte estaríamos tirando un páncreas que le sirve a otra persona.
y obviamente la presencia de hipoglucemia refractaria y la preferencia general. Hasta acá el tratamiento, espero no haberlos mareado, traté de hacerlo lo más claro posible para que no tengan que ir a consultar a otro lado, porque el tratamiento de la diabetes ha crecido muchísimo y las guías, hay guías por todos lados, y la verdad que la guía de la en donde nos basamos es por ahí media compleja, así que con esto creo que es un buen resumen.